tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mujeres en Espiral, a su podcast. En esta ocasión tengo el honor de tener aquí a la abogada, la licenciada Lucía Martínez Martínez, la cual nos hizo el honor de aceptar la invitación y que tenemos el gusto de tenerla aquí, que podemos platicar y poder conocer un poquito más de la justicia, un poquito más de ampliar todo lo que es la ley, todo lo que es la justicia. Ella tiene una especialización en justicia penal para adolescentes, que es un tema también muy importante. Y bueno, le damos la bienvenida, licenciada. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación, por abrir estos espacios de difusión del derecho y de acercar el derecho a la sociedad. No, muchas gracias. Pues vamos a comenzar, estamos muy emocionadas. Este es un tema que no habíamos tocado y que la verdad es muy interesante. Ya habíamos tocado otras cosas respecto a los adolescentes y todo, pero en base a la profesión educativa, como fue con el profesor Gabriel, pero en esta ocasión, pues bueno, tenemos otro tipo de contexto desde un tema hacia los adolescentes, pero desde un punto legal. Pero bueno, vamos a empezar con que nos pueda dar información sobre usted, que se presente, cómo ha sido su carrera en cuanto a la justicia y todo lo que conlleva con usted, con su carrera en el sistema judicial. Muy bien, pues mi nombre es Lucía Elizabeth Martínez Martínez, soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho aquí de la Autónoma de San Luis Potosí. Cuento con la especialidad que ya referías en justicia para adolescentes. Además, también cuento con una maestría en Derecho, con orientación en Derecho Social por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, además de varios cursos de actualización y diplomados en cuanto a control de convencionalidad y derechos humanos. En cuanto a mi trayectoria profesional, pues en mis primeros años me fui abogada postulante, estuve en algunos despachos privados, veíamos básicamente materia civil mercantil. Posteriormente, a los aproximadamente 4 años que tenía de egresada, se dio la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación, en el que era entonces el primer tribunal colegiado, que se veían de todas las materias, era mixto. Y bueno, ahí empecé, aunque ya era abogada, pues se abrió la oportunidad como escribiente y así fue como empecé. Y después se fue dando la oportunidad de ir haciendo carrera judicial y hasta que fui secretaria de estudio y cuenta, como lo soy hasta el día de hoy, después de la acreditación correspondiente. Y bueno, desde el 2016 que se me especializó el circuito, que es, digamos, el Estado en cuanto a materia de amparo, estoy en materia penal. Ajá. En materia penal. Así es. Cuando me refiero a materia penal, es como la especialidad, es la rama del derecho a la que está enfocada. A la que estamos enfocados. Es como en la medicina. Sí. Así como hay, no sé, un médico internista, un cardiólogo, un ginecólogo, igual los abogados tenemos diferentes especialidades del derecho. Entonces la materia penal es una de ellas. Y bueno, lo que se ve en esencia en esta materia es pues si es que se ha cometido algún delito, y las consecuencias de ello. Entonces, pues vemos mucho, determinaciones de la autoridad que, digamos, pueden incidir en la libertad de las personas, tanto de manera legal, pues a lo mejor como al margen de esta, como por ejemplo podrían ser las detenciones arbitrarias, o a lo mejor también la tortura, son cosas que también se ven aquí. Y bueno, eso desde el lado del imputado y desde el lado de la víctima, pues nos encargamos de ver que las penas sean adecuadas para que haya una correcta reparación del daño. Sí. ¿Cómo debe de ser ahorita que está mencionando esto, cómo debe de ser una correcta detención? Si les pudiera dar un ejemplo, porque por decir, bueno, a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que nada más llegaron y lo agarraron y se lo subieron y ya. Bueno, cuando se dice llegaron, lo agarraron, es porque hubo una flagrancia, ¿sí? O sea, una persona para ser detenida tiene que ser con orden de aprehensión,
orden de detención o bien flagrancia. Cuando es así, sin ninguna orden, es esto que nosotros los abogados denominamos con esta figura que les acabo de comentar. ¿Y qué es eso? Que estás cometiendo el delito. Como diríamos coloquialmente, te agarraron con las manos en la masa. Sí. Ajá, te estás robando el vehículo y en eso se va pasando una patrulla, policía, se roban mi vehículo. Ahí pueden llegar y detenerte. ¿Por qué? Porque estás cometiendo en ese instante el delito. O bien acabas de arrancar y llevas el vehículo y está la persecución, ahí también te pueden detener, pero no tiempo después. Ajá. Porque si cometiste el delito y pasó ya un rato, no fue en flagrancia, sí, nadie te vio, y nada más llegan y te detienen porque por ahí dijeron, no, pues iba vestido, no sé, con tenis, unos pantalones de mezclilla y una playera blanca. Pues es una descripción bastante general. Ajá. Y si va cualquier persona con esa descripción y ni siquiera se le vio cometer el delito y nada más lo aprenden, esa sería una aprehensión ilegal. Ajá. Y bueno, lo otro sería, bueno, pues ya con una orden de aprehensión, que eso tiene que ser emitida por una autoridad judicial y ya con otra serie de requisitos que establece el código. La ley, ajá. ¿Y nos puede explicar un poquito más o menos en cómo trabaja el sistema penal? Ok, bueno, en nuestro país antes teníamos lo que era un sistema penal tradicional o mixto, le llamamos. Sí. En esencia era escrito, ¿sí? Era muy lento, pocas veces las partes tenían contacto con la persona juzgadora. El desahogo de las pruebas básicamente lo podía llevar algún auxiliar ahí del juzgado. Siéntese, le tomo la declaración y se escribía y luego a veces ni siquiera era muy exacto la declaración con la transcripción. Insisto, era muy lento, las pruebas se recababan desde una etapa muy temprana por el Ministerio Público y ya esas básicamente prevalecían y con eso te juzgaban. Entonces, pues había muchas cosas que mejorar. Y entonces, a partir del 18 de junio de 2008, del 8, hubo una reforma constitucional que introdujo en nuestro país el sistema penal acusatorio, que básicamente son juicios orales. ¿Sí? Un poco, digamos, a la mexicana, lo que vemos en las películas gringas, así es. Y este sistema ya entró en vigor hasta el 2016 en todo el país. Se fijan, sí hubo como un periodo de bastantes años para que entrara en vigor, pero bueno, tiene lógica por varias razones. Primero, había que adecuar los edificios de los tribunales. Tenían que implementarse las salas de oralidad, poner los sistemas de videograbación, de los micrófonos y demás. Y segundo, y era lo más importante, capacitarnos todos como operadores jurídicos de cómo llevar a cabo las audiencias, las dinámicas, cuáles eran los principios rectores de este procedimiento y demás. Entonces, este tiempo se ocupó en llevar esto, o sea, el cambio de los edificios, pero sobre todo la capacitación de los operadores jurídicos. Y pues ya, básicamente eso es lo que tenemos hoy en día en el sistema penal. Sí, porque sí fue la verdad un cambio bien drástico de tener todo escrito a que ya el abogado empiece a hablar y empiece a dar una defensa ya oral y que empiece a meter las pruebas de una manera y que el sistema se mueva de otra manera, porque es totalmente diferente este cambio. Sí, por ejemplo, algo muy, muy, muy trascendente en este nuevo, bueno, ya ni tan nuevo, en este sistema penal acusatorio que tenemos ahora vigente, pues uno de los principios muy, muy trascendentes es el principio de inmediación, que a diferencia de antes de que la prueba la recibía sabrá Dios quién, y ya nada más veía una transcripción que ni era tan fiel, ahora la persona juzgadora, que a veces es un juez o a veces es un tribunal integrado por 3 personas, necesitan ellos, por sus propios sentidos, percibir el desahogo de la prueba. Ya no es que lea una transcripción de lo que había dicho un testigo o lo que dijo un perito en un documento. Ahora se sienta el testigo ante el tribunal, las partes lo interrogan
en un plano horizontal con las mismas oportunidades y ya ahí de primera mano el tribunal se entera de la información que tengan. Lo mismo con los peritos, pues son expertos en sus áreas de conocimiento y antes pues nada más a veces uno leía el documento, el dictamen, pero ahora comparece el perito, se le cuestiona acerca de cuáles son los estudios con los que cuenta, cuáles métodos empleó, cuál es su experiencia y a qué conclusiones y por qué llegó a ellas. ¿A qué conclusión llegó y por qué llegó a ellas? ¿Está mejor estructurado? Yo creo que sí. También me parece, bueno, además de más ágil y más transparente, también me parece que está en un plano de mayor igualdad todas las partes, tanto el órgano acusador como el imputado, porque ya no es que el órgano acusador, él recabe todas las pruebas y esas prevalezcan todo el tiempo, ¿no? O sea, ya cada parte puede allegar sus pruebas ante el tribunal. Y otra parte muy, muy relevante es que ya tiene una participación activa la víctima. Antes todo era necesariamente a través del Ministerio Público y pues si ahí algo no funcionaba bien, pues ya se quedaba relegada la víctima y ahora no, ya tiene también una participación activa. Sí, ya tiene un poco más de voz. Totalmente. En el proceso. Así es. Y en cuanto a los derechos humanos, ¿usted qué nos puede decir de eso, de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos están tutelados en nuestra Constitución. Ajá. Bueno, reconocidos en nuestra Constitución. Hay derechos, tratándose de materia penal, hay derechos humanos tanto para el imputado como para la víctima. Precisamente es esta parte importante de este sistema penal acusatorio, que nuestra Constitución ya prevé este amplio catálogo de participación, de que se les reciban pruebas y demás. En los juicios penales de oralidad, estos que comentábamos que es ante un tribunal o un juez y que ahí comparecen las partes, y en apelación, que eso se ve en la justicia local que nosotros le llamamos, en el Estado. En el Estado. Ellos, para respetar estos derechos humanos, digamos, lo que tienen que hacer es ceñirse a las reglas del juego que ya están previstas, en este caso se llama el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, porque en las normas que ahí se contienen se reflejan del contenido de la Constitución. Y bueno, lo que hacemos los tribunales colegiados de circuito es, cuando un asunto llega con nosotros, revisar que las autoridades en su desempeño efectivamente hayan respetado estos derechos humanos. Por ejemplo, el imputado tiene el derecho a una defensa adecuada. Y puede ser que en la audiencia de juicio haya dicho, no, pues a ver, aquí está el licenciado fulano de tal, lo nombra como su abogado, no, pues que sí. Y aparentemente pudiera ya estar ahí tutelado su derecho a la adecuada defensa. Sin embargo, después, y en segunda instancia no se dice nada al respecto, que es quien en la autoridad todavía local se revisa esa sentencia que se haya dictado. Digamos, en este caso vamos a suponer que fuera una sentencia condenatoria. La segunda instancia nada más se encarga de ver que las pruebas se haya acreditado el hecho que estaba previsto como el delito y que esta persona haya resultado responsable, que sí se demostró que él cometió el delito. Pero cuando llegan con nosotros, pues nos damos cuenta que no se verificó que esa persona que fungió como abogado efectivamente fuera abogado. No se corroboró que tuviera cédula profesional y que estuviera debidamente registrada ante la sala del juicio oral. Entonces, pues ahí nosotros advertimos que hay una violación al derecho fundamental de defensa adecuada, porque no estuvo debidamente asistido por un profesional del derecho. Y entonces, pues si no estuviste debidamente asesorado por un abogado, todas las actuaciones no van a tener ningún valor. Entonces lo que se hace es, pues, borrón y cuenta nueva.
Se vuelve a hacer el proceso. Totalmente, así es. Y bueno, no solamente corroborar que tenga cédula profesional, sino que sí sea de abogado, sí, ¿verdad? Porque puede ser una cédula profesional, no sé, de criminalista de o lo que fuera. Entonces, sí. pues, es eso lo que nosotros, como tribunales colegiados de circuito, nos encargamos de revisar. Tenemos como una doble función. Somos como un órgano de justicia terminal y recursos en cuanto a amparos indirectos. Este ejemplo que acabo de poner es un órgano terminal porque es respecto a lo que le llamamos nosotros sentencias definitivas, es cuando, volviendo a un ejemplo que le hayan dictado sentencia condenatoria, en primera instancia dicen, pues esta persona es responsable del delito de homicidio. Está inconforme con esa sentencia, interpone un recurso de apelación, segunda instancia, si todo está en orden, y confirmo si eres responsable del delito de homicidio. Y si está todavía en contra de esa sentencia, va al amparo directo. Que ya es la tercera instancia. Pues se habla mucho que si es una otra instancia o no, se dice que es una instancia extraordinaria, pero lo importante con nosotros es que nosotros ya no juzgamos a la persona. Sí. Nosotros de lo que nos encargamos realmente de juzgar es a las autoridades, de que hayan, que su acto de autoridad se encuentre apegado a lo que dice la Constitución en cuanto a derechos humanos y a los tratados internacionales. Entonces, de ahí reviste la gran importancia de nuestro trabajo, que realmente estamos enfocados a la protección de los derechos pues de las personas que acuden ante nosotros, que nosotros le llamamos quejosos, y tan estamos enfocados nuestro trabajo en protegerlos, que las sentencias terminan cuando ellos tienen la razón. La justicia de la Unión ampara y protege a tal persona. Sí. Bueno, a mí he tenido la oportunidad de asistir a la pila al área femenil. Y bueno, ahí nos han platicado las mujeres que están ahí, pues varias situaciones que no están de acuerdo y esto y lo otro, pero sobre todo hemos visto mucho caso de que, ¿qué te dice tu abogado defensor? Es que no ha venido, es que no lo conozco, es que así, o sea, hemos visto muchos casos de esos. Ahí, ¿qué pueden hacer ellas? O sea, digo, es una situación que ellas están viviendo porque ya les dictaron, están en proceso y todo, y no, los abogados defensores no están haciendo nada, tanto para ellas como para las personas que también están asesoradas por un defensor. Bueno, en ese caso sí incide en la defensa adecuada, sin embargo, no en el aspecto que yo me refería, porque esto es propiamente dentro del juicio oral. Aquí quizás es ya una vez que terminó esta etapa y que están a lo mejor ya en un recurso. Ajá. Sí. Ya les dictaron una sentencia. Ya están sentenciadas. Ajá. Entonces ahí pues básicamente quizás sería, si tuvieran a un defensor público, pues presentar alguna queja ante la institución, o bien, pues quizás, no sé, alguna igual queja quizás se me ocurre con Comisión de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que igual canalicen y vean esa situación. Ok. Y bueno, cambiando un poquito de tema, en cuanto a su especialidad, ¿qué nos puede decir de todo este sistema que está enfocado en los adolescentes, en los jóvenes que están en todo este tipo de situaciones que han cometido algún delito? Bueno, los juicios contra adolescentes que han incurrido en alguna comisión de algún delito, para empezar, también son orales, ¿sí? Sí. Pero no son, digamos, idénticos a los de los adultos. Por ejemplo, en cuanto a los adultos, todos los juicios orales son públicos, a menos por excepción, serán privados. Y en cambio, con los adolescentes, todos los juicios orales son privados, para proteger su identidad, porque pues se entiende que son jóvenes, todos cometemos errores y puede llegar a una estigmatización. Sí, entonces, puede caer esa situación sobre ellos, que ya salgan a lo mejor de la situación y todavía sigan
siendo señalados. Exactamente. Entonces, ese es una. Segundo, los tiempos también, algunas cosas son más breves, porque igual les impacta de manera distinta los plazos. En general, los juicios orales contra adolescentes están pensados sí para responsabilizarlos respecto de sus conductas, pero a la vez de protegerlos, ¿sí? Se entiende que de cierta forma como sociedad les fallamos para no saberlos encauzar con ese ímpetu que nos caracteriza a los seres humanos en esas etapas de nuestra vida. Sí. Y lo que se trata es de no someterlos a un sistema penal con toda la crudeza que ello implica, a efecto de evitar que entren en un círculo de criminalidad, sí, y que no se hayan entrado por algún delito, no sé, que pudiera ser lesiones y después salgan y estén por otros delitos mucho más graves. Así es. Y en cuanto a las penas. Las penas, por ejemplo, no se pueden, bueno, la más grave y la última opción para imponer sería una pena privativa de libertad, ¿sí? Pero no se imponen las penas como tal que están previstas en el Código Penal, que a veces van, no sé, de 10 a 20 años, de 10 a 25, no sé. Aquí tienen unas penas privativas de libertad acotadas hasta máximo 6 años, así es. Y no se puede poner, el sistema penal de justicia para adolescentes se les responsabiliza a partir de los 12 años, ¿sí? De los 12 hasta antes de los 18. Y una pena privativa de la libertad no se la puede imponer a un niño de 12 años. ¿Sí? Ahí entran otras medidas. Así es. Básicamente las penas que se les busca imponer a los adolescentes infractores o que han cometido algún delito son más bien medidas socioeducativas, ¿sí? Se les debe de procurar que sigan asistiendo a la escuela, que sigan con su instrucción académica, que a lo mejor vayan a terapia, que tengan actividades extracurriculares, deportes, que ocupen su tiempo, ¿sí? Y no como tal castigarlos y te envío a una pena privativa de libertad. Esa sería la última opción, y incluso puede ser como flexible, puede ser un internamiento nada más respecto de sus ratos libres. Se va a la escuela, tiene alguna actividad extraacadémica y ya que acaba sus actividades, se tendrá que ir a internar. Esto sí, será un traje hecho a la medida acorde a las circunstancias del adolescente que haya. ¿Y la reparación del daño? Reparación del daño también es fundamental, está muy, muy enfocado a ello. No sé, por ejemplo, si fue un delito de daño en las cosas, incluso se procurará que el propio adolescente sea quien, no sé, si tiró una barda, que él por sí mismo se puede involucrar en repararla y demás, para efecto de irlo haciendo responsable de las consecuencias de sus actos. Y aquí, por decir, en este tipo de delitos, ¿qué tanto afecta a los papás en esa cuestión por decir, de que los vayan a sancionar o alguna cosa de esas? Porque muchos papás piensan, es que si tú estás haciendo esto y esto, a mí me van a meter a la cárcel, o a mí me van a sancionar, o a mí... No, bueno, el sistema penal para adolescentes, de justicia penal para adolescentes, está enfocado a que el adolescente se haga responsable por sí mismo de las consecuencias de sus actos. Evidentemente, habrá algunos impactos en la familia, ¿sí? Por ejemplo, si la reparación del daño no implica gastos, pues sí, evidentemente quien los tendrá que solventar será la familia, porque pues el adolescente no es económicamente independiente. De igual forma impactará si tiene que
acompañar al adolescente a las terapias, a las actividades y en eso, pero en sí quien se debe responsabilizar de las consecuencias de sus actos son los adolescentes, que ese es el objetivo de este sistema. Ajá. Que se hagan responsables, que entiendan que sus acciones tienen consecuencias a las que deben de responder, sin embargo, que los protejan para que no... Para que se puedan redireccionar de una manera positiva. Exactamente. Ok. Y en cuanto a, bueno, usted, hemos visto muchas situaciones en cuanto al bullying, que ya la verdad están rebasando, ha habido hasta personas que, bueno, de unos niños que agreden a otros niños y bueno, ha llegado hasta el desvivir de la persona, ¿verdad? ¿Qué tanto nos podría hablar usted del bullying y las consecuencias legales que pudiera haber en ese aspecto? Bueno, definitivamente puede llegar a configurar un delito, ¿sí? Puede ser desde las lesiones hasta un homicidio, ¿sí? Se tendrá que llevar al adolescente, al niño, adolescente, niño, niña o adolescente al juicio oral, se tendrán que llevar las pruebas y si se acredita que efectivamente fue con motivo del actuar del, pues digamos, imputado y agresor, pues será responsable de la lesión o de la pérdida de la vida y de acorde a la gravedad pues se le podría llegar a imponer hasta esos 6 años de prisión, que es el máximo como pena de prisión que se le podría imponer. Y además de la reparación del daño correspondiente, que establece igual. Sí, que entra también en ese aspecto. Y bueno, yo ya le voy a cambiar otra vez el tema. Bueno, nosotros sabemos que usted está también para candidata a magistrada penal federal. Así es. ¿Nos podría platicar un poquito qué funciones tendría como magistrada y todo lo que conlleva esta candidatura, cómo lo manejaría, si tiene algunas propuestas, que nos las pueda decir y sobre todo que nos dé sus datos para que también la gente la conozca y puedan saber pues su número y el color de la boleta, toda la información que usted tenga respecto a su candidatura. Para nosotros es muy importante que la gente conozca porque si siendo abogados, estando en este ámbito jurídico, no conocemos a todos los candidatos. Las personas que nos están viendo y todo tampoco los conocen, entonces es muy importante que se den a conocer y que la gente sepa la labor que ustedes van a realizar. Bueno, como quienes desempeñan la función de magistrados de circuito, integran un tribunal colegio de circuito, conocen de estos amparos directos que ya comentaba, igual de recursos que son respecto de amparos que de otros actos de autoridad diferentes a las sentencias, por ejemplo, sería órdenes de aprehensión, imposición de medidas cautelares, entre otras determinaciones. Lo que se hace es, básicamente, se tiene un equipo de trabajo, que se les suele llamar ponencia, hay secretarios de proyectistas de estudio y cuenta, como es actualmente el puesto que yo desempeño, se encargan de elaborar los proyectos de sentencia, la persona titular de la ponencia, magistrado o magistrada, revisa estos proyectos, hace las correcciones que sean pertinentes y una vez a la semana se reúne con otros 2 homólogos, otros 2 magistrados o magistradas, y discuten esos asuntos que cada quien ha propuesto como proyecto de sentencia. Estas reuniones se transmiten incluso en vivo. Sí, he podido ver algunas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, al igual que las de la Suprema Corte, los tribunales colegiados también se transmiten en vivo vía internet. Ahí uno puede ver de qué van los asuntos, cuál es la solución que se propone y cómo vota cada uno de los integrantes. Y una vez que se discute y que los magistrados, los 3, están de acuerdo en la propuesta, pues eso ya se convierte en una sentencia. Entonces, pues básicamente ese es el trabajo de un magistrado de circuito, estudiar asuntos donde se juzgan actos de autoridad para establecer si es que
se han cumplido o no, si se han respetado o no los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas que acuden al tribunal. Uh-huh. La verdad es que es muy importante el que sepamos elegir bien. Sí, bueno, este es un trabajo, pues como se puede advertir, de gran trascendencia. Sí. O sea, la impartición de justicia no es algo que solo importe a los abogados, porque dicen, no, pues los abogados son los que se encargan de eso. No, yo creo que los primeros interesados debemos de ser toda la sociedad, sí, porque a final de cuentas es los derechos de las personas los que se ventilan en los tribunales. Entonces es muy importante que conozcamos a quienes estamos como candidatos en este proceso de elección, que sepamos de su preparación académica, de su experiencia. En mi caso tengo más de 16 años en el Poder Judicial de la Federación, y de estos prácticamente poco más de 14 años elaborando proyectos de sentencia precisamente. Que se conozca su preparación, su trayectoria, pero también algo que me parece muy relevante es que con esta nueva manera de que las personas juzgadoras lleguen a esta responsabilidad, pues la sociedad nos conoce, ya sea a través de estos medios, estas plataformas que ustedes nos hacen favor de facilitarnos, pero de igual forma, pues no nacimos a partir de que empezamos en esta campaña. Ya tenemos historia personal cada quien, habrá gente que nos conozca desde la escuela, que fueron compañeros de nosotros en la facultad o antes, y pues que pueden, pues no sé, dar testimonio de quiénes somos, de nuestra calidad humana y ética, porque también para ser juzgador no basta con tener conocimientos, hay que ser también una persona sensible. Sí, empáticos con las personas que están sufriendo la situación. Éticos también, sí, para poder desempeñar debidamente la función. Entonces, pues bueno, Y un poquito de, bueno, yo ya tuve la oportunidad de escuchar sus propuestas, pero no los poder compartir aquí en el podcast para que sepan qué es lo que usted propone. Básicamente, tengo 3 propuestas, que son lo que yo he advertido que puede importar o preocupar mucho a las personas, o preocupan normalmente. Lo primero es una capacitación continua. Me comprometo a continuar con mi preparación académica, actualización, diplomados y demás, toda vez que, pues, tanto las leyes como su interpretación cambian constantemente, simple y sencillamente. La interpretación de las leyes se actualiza cada semana. Los abogados tenemos una cosa que se llama Semanario Judicial de la Federación, porque se publica cada semana y eso ahí hay se publican los criterios de interpretación de las normas. O sea, desde ahí es súper importante que estemos actualizados. Los abogados tenemos esto de los mandamientos de los abogados, y había uno que dice, estudia, porque si no cada día serás un poco menos abogado. Sí, yo sí lo he visto, y la verdad yo sí digo, sí es verdad, porque continuamente se va actualizando el sistema, continuamente van saliendo reformas, continuamente está actualizándose todo lo legal, y si uno no lo está leyendo y si uno no lo está aprendiendo, no, o sea, ya te quedas atrás, y luego te hablan de estas situaciones y dices, no sé. Y, por ejemplo, en materia penal, que es en mi área de especialidad, hay una figura en el amparo que se llama suplencia a la queja deficiente, que es que cuando hay una violación a los derechos del quejoso y no te la hacen valer, tú como juzgador tienes el deber y la obligación de hacerla valer y protegerlo por esa violación, ¿sí? Pero si no estás actualizado, no sabes, y además no tienes esa sensibilidad, sí, pues puede ser evidente ahí esa violación y no la vas a ver. No la vas a ver, porque dicen, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, de ahí la importancia de la capacitación continua, que es mi primer propuesta. La segunda sería la implementación con llegar al cargo con mi equipo de trabajo
de implementar planes y protocolos de trabajo a efecto de cumplir con los plazos legales para la solución de los asuntos. Ese es otro aspecto que yo veo que pues evidentemente preocupa e incomoda a la sociedad, que los asuntos luego tardan mucho en resolverse. Sí. Y ahí eso luego se ve como casi como una impunidad, ¿no? Pues ni resuelven, y ya tienen no sé cuánto, sí. y es por cargas de trabajo, pero igual, si se pueden abatir o se puede tratar de acelerar la solución de los asuntos aplicando determinados planes de trabajo, yo lo he visto, lo he vivido y sé que se puede. Y por último, y no menos importante, transparencia. Si bien es cierto, como hace rato lo comentábamos, las sesiones de los tribunales colegiados donde se dictan las sentencias son públicas y se transmiten en vivo en internet, lo cierto es que esto básicamente lo sabemos los abogados. Sí. Y básicamente los abogados sabemos dónde moverle y dónde ver la sesión, pero luego, si no eres abogado, aunque veas la sesión, no vas a entender nada. ¿Por qué? Porque los abogados hablamos raro, hablamos diferente. Suelo decir yo, hablamos abogañol. Entonces, por más que me digas lo que quieras, si no está en un lenguaje comprensible, no voy a entender nada. Y entonces eso no abona la transparencia, ¿sí? Entonces, otra de mis propuestas es transparencia en cuanto, primero, que las sentencias que pudiera yo dictar estén en un lenguaje sencillo, entendible para todos, ¿sí? Para que no haya necesidad de que un abogado nos los tenga que traducir, ¿sí? Sino que el propio interesado, en cuanto tenga la sentencia a ver, sí, le entendí. Y esto va a abonar también a que el trabajo de los tribunales es un poco complicado, bastante complicado. ¿Por qué? Porque normalmente va a haber un ganador y un perdedor. ¿Sí? Y si no se entienden adecuadamente las razones, el perdedor va a decir, es corrupción. ¿Sí? Ya se vendió o algo así. Exacto. Entonces, ese es un punto muy, muy importante en la transparencia, que los criterios adoptados en las sentencias sean entendibles para todos, para que así aun cuando el que perdió diga, híjole, no me dieron la razón, pero pues sí, ahora que lo veo así como lo está planteando el tribunal, pues aquí faltó esto, o esta prueba no era contundente, o faltó demostrar esto de esta otra forma, ¿sí? Y entonces, transparencia también en un diálogo directo de las personas juzgadoras con la sociedad. Antes se tenía la idea de que los jueces hablan por sus sentencias. Esa era la filosofía de las personas juzgadoras, y pues había un hermetismo, no se conocía tanto este trabajo, sumado al lenguaje distinto que usamos los abogados, pues había un desconocimiento total, ¿sí? Entonces creo que esto debe de cambiar, debemos acercar el derecho a la sociedad. Entonces, otra de mis propuestas en cuanto a la transparencia es mantener un diálogo abierto con la sociedad a través de las redes sociales que se han abierto con motivo de este proceso, e ir platicando un poco cada semana algún asunto que sea relevante en cuanto al criterio de los que se hayan resuelto en el tribunal en esa sesión. Sí, para que la gente tenga un poquito más de conocimiento de lo que es el trabajo de ustedes. Sí, e ir abonando un poco también a la cultura de la legalidad, y también que sepan cuál es el criterio que mantiene el tribunal, porque así, si en un futuro, digo, los abogados somos como los médicos, si llegan con nosotros es porque hay algún problema, y nunca nadie quiere llegar a eso, ¿verdad? Pero para que si en un momento dado tú te encuentres en una situación similar, sepas cuál es el criterio que el tribunal tiene al respecto. Sí, que puedan entenderlo un poquito mejor y puedan checarlo bien, porque por decir, mucha gente, yo he escuchado que dice, es que yo para qué voy a votar, si yo me porto bien, hago las cosas bien, pero en realidad no sabemos. No, nadie estamos exentos. Exactamente. Por ejemplo, en materia penal, o sea, puede ser hasta de un accidente automovilístico. Todos manejamos, o bueno, la mayoría manejamos. Y puede ocurrir un accidente. Nadie estamos exentos de un accidente, que en ese accidente
el pasajero del otro vehículo, ya sea un carro, una moto, una bicicleta, pierda la vida. Sí. Ahí a ti te van a procesar por homicidio, culposo, pero homicidio. Culposo. ¿Sí? Culposo quiere decir que no lo querías matar, sino fue como un accidente. El accidente. Así es. Entonces, nadie estamos exentos de vernos involucrados en algún proceso jurídico, en un proceso legal. Insisto, la impartición de justicia es algo que nos atañe a todos en la sociedad y por eso es realmente, realmente muy importante que, pues, que nos enteremos quiénes son los candidatos que estamos para los diferentes puestos que se elegirán ahora el próximo 1 de junio. Hay una página del INE que se llama precisamente Conóceles, Practica y Ubica. Ahí pueden ver los perfiles de cada uno de los candidatos, las boletas, que también esa es otra cosa muy importante. Porque hay colores y vienen mujeres, hombres y está como que medio revuelto. A mí me han preguntado, es que ¿dónde voy a poner? No, pues en el cuadrito, ¿pero en cuál? Y viene el nombre, y viene no sé, hay mucha duda. Sí, entonces es muy, muy importante. Bueno, muchos, si no es que todos los que estamos como candidatos, en nuestras respectivas redes sociales, ya más o menos nos hemos estado encargando de explicar cómo hacerlo. Mi sugerencia es, chequen alguno de estos videos de cualquiera de los candidatos para que vayan familiarizándose y una vez que hayan visto esas explicaciones, ahora sí vayan a la página del INE y practiquen su voto y también ubiquen sus casillas, porque estamos acostumbrados a cierto número de casillas en ciertos lugares. En esta ocasión tampoco será así, habrá menos casillas, entonces es lo que también estaba escuchando, que no van a estar las casillas donde usualmente están. Así es. Y bueno, pues yo dije, no, pues ya sé dónde, pero ya cuando escuché esto dije, ya, entonces ahora ¿dónde van a estar? Sí, insisto, en la página de línea ahí va a pedir un par de datos que vienen en sus credenciales y ahí ya van a poder también ubicar. Entonces, sí es muy importante que se informen de quiénes somos, tanto a través de nuestras redes sociales, de este tipo de plataformas que ustedes nos brindan. Pues igual habrá alguien que nos conozca para que les dé la mejor referencia. Exactamente, de primera mano. Y pues bueno, además vean ya cómo es la boleta, practiquen su voto y ubiquen su casilla. Y ya para concluir, abogada, ¿nos podría dar sus datos, su número, qué color le tocó y todo? Bueno, en San Luis Potosí vamos a recibir un total de 9 boletas, son un montón. Sí, son muchas. Son 3 del estado y 6 federales. Unas y otras están divididas por colores. A mí me corresponde estar en la boleta rosa de las boletas federales. ¿Cómo la van a distinguir de la local? Porque dice magistrados y magistradas de circuito, ¿sí? Y además va a tener unos recuadritos de colores, mientras la rosa del estado, los cuadros están todos en blanco. Entonces me encuentran en boleta rosa, magistrados, magistradas de circuito, materia penal con el número 07, y pues ya, en mi caso, solo hay una vacante, entonces bastaría, si quieren apoyarme con su voto, que voten por mí, y si ven por ahí otro cuadrito en materia penal, pues le pongan una línea para que se entienda perfectamente que me brindaron su apoyo. Sí. Pues bueno, ya tienen el conocimiento, ya saben, es el 07. Ella es la boleta rosa. Luego sí andamos un poquito confundidos con todo esto de todos los colores y todos los que va a haber, magistrados, jueces y etcétera, etcétera. Pero bueno, ya la licenciada creo que nos dejó todo bastante claro y pues muchas gracias por asistir al podcast y muchas gracias por toda la información que nos pudo brindar en cuanto al sistema penal y en cuanto a los adolescentes, que la verdad para muchos de los papás pues es muy importante saber todo lo referente a este tipo de conductas con los adolescentes. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, muy amable. Bueno, y como cada podcast ya saben que tenemos a las amigas y los amigos de Manguito, y en esta ocasión son 4 gatitos, son 2 gatitas hembras y 2 gatitos machos. Estos gatitos están
por el momento refugiados en una empresa. Estos gatitos tienen aproximadamente 4 meses y se les está buscando el apoyo porque llegaron a la empresa de la chica que los tiene ahí refugiados y bueno, ella está tratando de evitarles algún accidente y también de tenerlos ahí en lo que sale un hogar para ellos. Aquí les vamos a dejar las fotos. Y bueno, es muy importante que les demos un refugio ya que corren peligro en esa empresa y esta joven no tiene manera de llevarlos a su casa ni de otro tipo de ofrecerles otro tipo de espacio. Entonces, sí es muy importante. Están bien bonitos, son 4, son 2 hembras, 2 machos, y bueno, para que estén al pendiente de las imágenes de nuestros gatitos que tenemos en esta semana en adopción. La verdad están bien bonitos. Y bueno, esto sería todo. Esperamos que les haya gustado nuestro podcast. Ustedes saben que este es un espacio donde pueden expresarse, donde pueden darnos sus comentarios para saber qué temas les interesan, qué temas les gustaría que abordáramos. También, si tienen alguna duda respecto a algo, con todo gusto, trataríamos de ayudarlas de la mejor manera que se pueda. Y bueno, esperamos que les haya gustado, que no se les olvide darle like, suscribirse, compartir y bueno, seguir nuestras redes sociales de TikTok, de Facebook, de Instagram. Aquí abajo les van a aparecer. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, saludos y no se les olvide darle like y suscribirse. Bye.